incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Hola amigos y amigas, tengan ustedes una muy buena tarde. Bienvenidos una vez más a Telarañas, Voces en Libertad, 10ª temporada por la 90.1 Radio Universidad. Programa íntegramente realizado por estudiantes en contexto de encierro de los centros universitarios ALMA de la Unidad 52 de Azul, Centro Rodolfo Walsh de la Unidad 2 de Sierra Chica y Centro Manuel Belgrano de la Unidad 38 de Sierra Chica. Como todos los lunes a las 15 horas te invito a que te quedes en la 90.1 hasta las 16 porque tenemos un programa buenísimo. Vamos a tener una entrevista con Emanuel Collazo, cuarta vez en Telarañas, hay que destacar eso. Te agradecemos mucho, Emanuel. Él es técnico en producción mediática, trabaja como protector de derechos en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en la delegación Olavarría. Los estudiantes en contexto de encierro van a dialogar con él acerca de cómo ven la pena de prisión perpetua las organizaciones de derechos humanos. Pero antes de continuar, les presento a mi compañera, gran locutora de Telarañas, la queridísima Betania. Hola Betu, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia ahí del otro lado, siempre firmes, escuchando Telarañas. Y buenas tardes Agustín, por supuesto, mi hermoso y fiel compañero ahí, siempre acompañándome. Un placer volvernos a encontrar hoy de nuevo. Me encanta que participes de Telarañas, es un gusto enorme tenerte con nosotros como todos los lunes. Por supuesto Agustín, me encanta ser parte de este programa. Y te cuento que hoy los compañeros de La Vidriera del Rock nos van a presentar a la banda Los Pérez García, formada en el año 1995 en Aldo Bonzi. Es una banda que se caracteriza por el género del rock mezclado con acordes de tango, cumbia y folclore. En breve vamos a estar escuchándolos. Y para la sección PC vamos a presentar el taller de alfabetización que se dicta en las unidades 38, 2 y 7 y también recientemente incorporado en la unidad 58 de Lomas de Zamora. Esto fue gracias a un estudiante que pasó por el Centro Manuel Belgrano y decidió continuar este taller en la unidad de Lomas. Buenísimo, Betania, tenemos toda esa información y también tenemos la mejor onda para compartir con los oyentes hasta las 16 horas en esta tarde de lunes, fresca pero agradable. Damos paso a La Vidriera del Rock y luego el primer bloque de Telarañas. Dale. Telarañas, la radio para comunicar, poder decir, poder participar. Telarañas. Mirarnos en la complejidad social. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Ya comienza La Vidriera del Rock. El espacio musical para dar a conocer nuevas voces del rock nacional. Escuchalo en Telarañas. Hola fanáticos de la música, hola Alejandra, hola compañeros. Bienvenidos a todos a este nuevo segmento de La Vidriera del Rock. Hoy le contaremos la historia de uno de los grupos que más ruidos hicieron en nuestro under, Los Pérez García. A lo largo de este segmento escucharán su historia y sonarán sus temas más importantes. Ale, contale a nuestra audiencia un poco de su historia. Hola gente bella, hola Héctor. Los Pérez García se formaron como una banda en el año 1994 en Aldo Bonzi, al oeste del conurbano bonaerense. La banda está liderada por Beto Holguín en voz y guitarra y Fede Esquivel en guitarra y coros. Juntos crearon un sonido distintivo que mezcla el rock con elementos electrónicos y letras poéticas, fusionando el rock y el pop. El primer álbum de Los Pérez García, titulado Buenas noches, fue lanzado en 1997 con temas como Truco y Perro Salado, que obtuvieron un impacto inmediato en la escena musical argentina. En el año 2004, con Ya y temas como Ruta o una nueva versión de Fantasmas de Canterville que cantaron junto a León Gieco, impulsaron aún más su carrera. Luego de su álbum Santo Remedio, llegaría su mejor trabajo, Asuntos de Familia, en el año 2009,
con temas como Knockout y Magdalena, sonando hasta la actualidad. En 2018 lanza su primer disco en vivo, Salud, grabado en el Teatro Gran Rex. Su último trabajo se produjo el año pasado, llamado Después de la tormenta. Nunca dejaron de sonar en radios y plataformas y de realizar giras y shows. Una banda auténticamente exitosa. A lo largo de su carrera han dejado una huella importante en la historia del rock nacional. Su música ha trascendido varias generaciones y su estilo único ha sido reconocido y elogiado en Argentina y otros países de habla hispana. Sus letras urbanas recorrieron la temática social, el amor, el desengaño y la vida misma. Si querés escuchar más temas de la banda, búscalos en YouTube, Instagram, Spotify, Apple Music y Facebook como @LosPérezGarcía. Repito, YouTube, Instagram, Spotify, Apple Music y Facebook @LosPérezGarcía. Comunicate con nosotros al 2284-640469. Telarañas, Voces en Libertad, 10ª temporada. Si vivís una situación de violencia de género, podés acercarte a la Dirección de Políticas de Género. San Martín, 1106. Teléfono 417400. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría. Telarañas, Voces en Libertad, 10 años junto a vos. Y así pasaba la vidriera del rock. Sonaban los Pérez García, que nos van a acompañar con su música durante todo el programa, Agustín. Me parece perfecto, amiga mía. Damos inicio ahora sí al primer bloque del programa. Vamos. Envíanos tus WhatsApp. 2284-640-469. Te leemos y te escuchamos. Gracias, compañero. Como mencionaba Agustín, estamos con Emanuel Collazo. Gracias, Emanuel, por prestarte a esta entrevista. Buenas tardes. En principio, un saludo a toda la audiencia de Telarañas. En segundo lugar, un agradecimiento por la invitación. Es la 4ª vez que participo de este programa de radio. Así que, bueno, mis saludos para los centros universitarios de la Unidad 38, de la Unidad 52, de la Unidad 7, de la Unidad 27 y de la Unidad 2. De paso, aprovecho para saludar a Analia Umpierres y a Liu Scipioni, que considero que hacen un trabajo muy, muy importante. Y haciendo mención a esto, bueno, les comento que yo también me considero parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN porque tengo formación en comunicación social, tengo el título de técnico en producción mediática. Además, bueno, en lo que tiene que ver con mi actividad laboral, yo trabajo en la Delegación Olavarría de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Después, además de eso, estoy participando de un programa de la Procuración Penitenciaria de Nación que se llama Probemos Hablando, que estamos llevando adelante en el Centro Cerrado Lugones con 2 compañeras de la Defensoría General del Departamento Judicial de Azul, Carolina Villanueva y Gabriela Matina, y 2 compañeras voluntarias, Paloma Rucker y Agustina Biasi. Además de eso, desde hace varios años participo de la Comisión por la Memoria de Olavarría, que es un organismo de derechos humanos local. Emanuel, queríamos pedirte que nos cuentes ¿por qué tomaste la decisión de trabajar en derechos humanos? En principio, considero que en términos de lo que nos implica a quienes hoy formamos parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, venimos de una militancia en organizaciones que tienen como objetivo la defensa de los derechos humanos. Después, en términos particulares, mi interés por los derechos humanos viene del conocimiento que fui teniendo durante el transcurso de mi vida acerca de la implementación del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. Después, concretamente, tuve una militancia estudiantil en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, participé de la Federación de Tierra y Vivienda, una organización social de Olavarría, y desde hace años participo de la Comisión por la Memoria de Olavarría, donde hemos trabajado con el Archivo de la Memoria, hemos trabajado con, y seguimos trabajando, con el sitio de memoria El Centro Clandestino de Secuestro y Tortura Monte Peloni,
hemos acompañado los juicios por delitos de lesa humanidad de la región centro de la provincia de Buenos Aires, hemos trabajado en la reedición corregida del informe de la memoria y a partir de 2020, con la asunción de Matías Moreno a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, me toca la responsabilidad de asumir, trabajar con protección de derechos en la Delegación Olavarría y concretamente cuando me refiero a protección de derechos hablamos de casos de violencia institucional policial y situaciones en contexto de encierro penal. ¿Cuáles son las bases y qué derechos son considerados como derecho humano? En principio considero que los derechos humanos tienen como base la dignidad humana y en términos normativos apuntan a la responsabilidad del Estado frente a la sociedad civil. Hay que considerar que solo el Estado puede violar los derechos humanos y que solo el Estado puede garantizar los derechos humanos. En términos históricos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un producto del final de la Segunda Guerra Mundial. Los países ganadores de la guerra se constituyen en la Organización de Naciones Unidas y crean una normativa internacional que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos como respuesta a los crímenes cometidos desde el Estado por el régimen alemán nazi. Remitiéndonos a la historia nacional, los derechos humanos toman relevancia a partir de erigirse como banderas de los organismos de derechos humanos históricos que estaban constituidos por familiares, en principio, de víctimas directas del terrorismo de Estado, en la búsqueda de sus hijos, sus hijas, sus nietos y sus nietas, en la búsqueda de verdad y posteriormente en la búsqueda de justicia. Cabe mencionar que en términos legales, a partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, estas normativas internacionales adquieren el rango de normas constitucionales y también me parece importante resaltar en lo que implica la historia de nuestro país que en el 2003 se derogaron las leyes de impunidad, de obediencia debida y punto final que habían impedido seguir juzgando a los responsables de la última dictadura cívico-militar. Si bien en la década del 80, durante el gobierno de Alfonsín, hubo un juicio importante que fue el juicio de las juntas, después Alfonsín, respondiendo a las presiones del ejército en los alzamientos cara pintada, concretamente lo que impidió es seguir juzgando a los genocidas, desligar responsabilidades de todos los que no eran los jerarcas del proceso que habían asumido la junta dictatorial y, bueno, después posteriormente, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, se decreta el indulto, por lo cual los que habían sido condenados estaban libres. Por eso considero que es fundamental y sobre todo no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque es un ejemplo de este país en juzgar delitos de lesa humanidad, el hecho de que todavía seguimos juzgando genocidas, todavía seguimos condenando genocidas, pero no solamente nos quedamos con reivindicar los derechos humanos en relación a los hechos vinculados a la última dictadura cívico-militar, sino que también la responsabilidad que tenemos, y sobre todo en materia de política pública, es la protección de los derechos humanos en la actualidad. Concretamente, cuando hablamos de derechos humanos, implican todos los derechos que, como dije al principio, garantizan la dignidad humana. El derecho a la alimentación, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al hábitat. Por lo cual, cuando hablamos de derechos humanos, nos estamos refiriendo a los derechos que deben ser garantizados por todos los organismos del Estado. Por eso, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, consideramos que nuestra tarea fundamental es lograr que los derechos humanos sean la columna vertebral de las políticas públicas de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles de estos derechos que nos contás se pierden por haber sido condenados a perpetua o cualquier otra pena? Con respecto a cuál es el derecho que en términos normativos se suspende en el caso de que una persona sea condenada y detenida en una unidad carcelaria, es el derecho a la libre circulación. Después, en términos reales, y esto lo saben mejor ustedes que yo, hay muchos otros derechos que se terminan vulnerando en contexto de encierro penal. Y me voy a referir exclusivamente a aquellos derechos vulnerados con los cuales nos toca trabajar por los requerimientos que nos llegan de personas detenidas. El derecho a la salud muchas veces es vulnerado, el derecho a la alimentación, existen en la mayoría de los casos la situación que las personas logran alimentarse como corresponde gracias a la familia que les acerca los alimentos. Lo mismo pasa con el derecho a la higiene, ¿no? Que también muchas veces dependen de los artículos de limpieza que le acerca
los familiares. También el derecho que se vulnera en muchos casos es el derecho al acercamiento familiar, estar cerca de sus familias, y que tiene que ver con esto que dije hace un rato. También en términos de lo que implica las situaciones procesales de cada persona detenida, muchas veces se vulnera el acceso a los derechos que le corresponden, en lo que está contemplado sobre todo en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires y en la Ley de Ejecución Penal, y concretamente hay situaciones donde las personas no tienen conocimiento de cómo avanza su causa, que no acceden a los derechos liberatorios que les corresponden dentro de lo que implica la progresividad de la pena. Muchas veces no tienen contacto ni con las defensas ni con los juzgados, y esto implica la responsabilidad de distintos organismos que están vinculados a las cárceles desde lo que corresponde al Estado. ¿Cómo es tu relación con el contexto de encierro? ¿Podés contarnos un poco el trabajo que viene haciendo desde la delegación de La Barría? En mi caso particular, mi contacto con las cárceles comienza en el año 2020, cuando empiezo a trabajar en la delegación La Barría de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, y me corresponde asumir la responsabilidad en relación a la protección de derechos, en relación a personas detenidas en las unidades penitenciarias de Barker, Azul, Alvear y Sierra Chica. Si bien previamente había conocido personas que trabajaban en relación a cárceles, o incluso personas que habían pasado por las cárceles, porque en la Federación de Tierra y Vivienda, que era una organización social que existía acá en La Barría, había personas que habían estado detenidas previamente, pero mi relación empieza a través de mi trabajo actualmente en lo que corresponde a las gestiones que realizamos desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Puntualmente, la tarea que tengo en la Delegación La Barría tiene que ver con la recepción, registro y envío a la Subsecretaría de aquellas demandas y solicitudes que nos llegan de parte de personas detenidas en relación a derecho a la salud, pedidos de audiencia a juzgados y defensorías en relación a situaciones procesales o el otorgamiento de derechos liberatorios, y en lo que corresponde también a casos de violencia institucional dentro del contexto de encierro penal. ¿Cómo es el recibimiento del servicio penitenciario cuando visitas las unidades penales? Por lo menos desde mi experiencia personal, en los monitoreos en unidades penitenciarias en las que he participado junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, no hemos tenido ningún inconveniente con el servicio penitenciario. En principio, cuando llegamos a las unidades a hacer los monitoreos, tenemos una reunión con las autoridades de la unidad, a la cual se le explica la función que tenemos y cuál es el trabajo que vamos a hacer, que básicamente es el relevamiento de la situación de las personas detenidas, y nuestro objetivo es colaborar con todos los organismos del Estado vinculados a la situación de personas detenidas para garantizar los derechos, que concretamente tiene que ver con las funciones que tenemos como organismos públicos. Después, por otra parte, también hemos participado el año pasado del censo que se realizó a estudiantes universitarios y universitarias junto a la UNICEN en las unidades penitenciarias de Azul y Sierra Chica. Y por fuera de lo que implica mi trabajo, pero también relacionado al contexto de encierro y relacionado a un voluntariado en el cual estoy participando, que es el programa Probemos Hablando. El año pasado, junto a compañeros y compañeras de la Procuración Penitenciaria de Nación, de la Cooperativa Liberté y de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, participamos de una jornada de diálogo con personal penitenciario. Y una de las cuestiones, por lo menos, que saqué en conclusión es que compartimos las inquietudes, por lo menos dentro de lo que estuvimos hablando en ese ámbito, de algunas cuestiones en relación a los derechos de las personas detenidas. Por lo cual, no solamente como organismos del Estado compartimos las mismas funciones en lo que tiene que ver con garantizar derechos, por lo menos en términos normativos, sino también las mismas inquietudes y problemáticas. Pero bueno, esto es una conclusión que saco en función de mi experiencia particular. En tu experiencia, ¿cuáles son los derechos más vulnerados en el contexto de encierro? En lo que corresponde a mi experiencia como trabajador de la Delegación La Barría, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, y a partir del registro que tenemos de las demandas que nos llegan por parte de personas detenidas y de familiares a partir del año 2020, considero que los derechos más vulnerados en contexto de encierro son el derecho a la salud, el derecho a el conocimiento de las situaciones procesales, el derecho al acceso a derechos liberatorios contemplados por ley en lo que corresponde a la progresividad de la pena, con el objetivo de la resocialización, lo que tiene que ver también con el derecho
al acercamiento familiar, y también en cuanto a lo que implica los casos más graves, considero en relación a derechos vulnerados en las cárceles, lo que implican situaciones de violencia institucional ejercidas por parte de personal del Servicio Penitenciario Bonaerense. Para cerrar la primera parte de esta entrevista, ¿nos explicarías cuáles son las funciones de las organizaciones de derechos humanos y por qué su intervención dentro de las cárceles no tiene la fuerza que correspondería a una norma de índole internacional como lo establece nuestra Constitución? Para poder responder tu pregunta, me parece que en principio hay que clarificar la diferenciación entre lo que son las organizaciones de derechos humanos y lo que son los organismos del Estado, como la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Como ya mencioné, lo que corresponde a los organismos del Estado tiene que ver con responsabilidades en cuanto a garantizar estos derechos que están contemplados por ley. En cuanto a las organizaciones de derechos humanos, hay que considerar que son organismos de la sociedad civil, que concretamente lo que considero es que su función es organizar la demanda y en todo caso hacer algún tipo de gestión o de reclamo, interpelando al Estado para que asuma las responsabilidades que le correspondan en el cumplimiento de estas normativas internacionales, pero también normativas nacionales y provinciales, en relación a la situación de las personas en contexto de encierro. Nuestra intervención como organismos del Estado, yo ya lo expliqué, tiene que ver con gestiones, con la posibilidad desde el Poder Ejecutivo, en lo que corresponde a la Subsecretaría de Derechos Humanos, de poder trabajar en conjunto con organismos del Ministerio de Justicia, como lo es, por ejemplo, el Servicio Penitenciario o otros organismos que tienen relación con contexto de encierro, y también en relación a lo que tiene que ver con el Poder Judicial, ya que muchas de las situaciones que tienen que ver con las personas detenidas están relacionadas a sus situaciones procesales. Pero, haciendo esta diferenciación que hice al principio, la función de las organizaciones de derechos humanos tiene que ver con interpelar al Estado, con organizar la demanda y, en todo caso, hacer alguna gestión para que los organismos, que son los responsables, se hagan cargo de que lo que les corresponde para poder garantizar que esta normativa internacional no sea solamente una declaración de principios, sino que sea efectivamente política pública. Por eso creo que si esta normativa, desde su punto de vista, por lo menos, por lo cual ustedes me plantean esta pregunta, no tiene la fuerza suficiente, es porque efectivamente hay funcionarios y funcionarios del Estado que no cumplen con las responsabilidades que les corresponden. Gracias, Emanuel, por concedernos esta entrevista. Nos queda muy claro el concepto y la importancia de que los organismos de derechos humanos estén presentes en estas cuestiones jurídicas. Ahora hacemos un corte. En el segundo bloque vamos a seguir charlando con Emanuel Collazo y en minutos nada más regresamos con más Telarañas, Voces en Libertad. Telarañas, 10 años en el aire, 10 años junto a vos. Si vivís una situación de violencia de género, llama al 144. Es gratis, las 24 horas y todos los días del año. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría. Telarañas, 10 años en el aire. Segundo bloque de Telarañas por la 90.1 Radio Universidad. Todavía nos queda mucho de programa y continuamos con el tema de la ley de prisión perpetua y la entrevista con Emanuel Collazo. Lo escuchamos. Seguinos en Facebook. Telarañas.voces en libertad. Emanuel, ¿nos podés contar cómo es vista la prisión perpetua desde los organismos de derechos humanos? Para poder responder tu pregunta con responsabilidad, yo creo que en principio cabe aclarar que no considero que yo tenga la autoridad suficiente para hablar en nombre de los organismos de derechos humanos en general. Creo que, dada la multiplicidad de organizaciones de derechos humanos que hay a nivel nacional, debería hacerse la pregunta a cada referente para que pueda dar su opinión. Sin embargo, sin intenciones de esquivar la pregunta, entendiendo que la pregunta está vinculada a la relación entre las condenas a perpetua y la vigencia de los derechos humanos, cabe aclarar que cuando los organismos de derechos humanos reclaman condenas a perpetua para los genocidas, esto se ajusta a derecho, tiene que ver con la gravedad de los hechos cometidos, hay que considerar que
son delitos de lesa humanidad cometidos en forma sistemática por funcionarios del Estado en contra de la sociedad civil y que prácticamente, si uno se fija el Código Penal y las causas de lesa humanidad, creo que no han quedado prácticamente artículos del Código Penal sin violentar en la práctica de los genocidas. Por lo cual se ajusta a derecho, sobre todo porque también lo que se reclama de los organismos de derechos humanos con respecto a los juicios por delitos de lesa humanidad es que haya plena garantía de los derechos constitucionales que le corresponden a los imputados. Derechos que le negaron a las víctimas. Pero estamos hablando de condenas a perpetua que le corresponden por delitos cometidos antes de la reforma del 2004, por lo cual estamos hablando de 25 años de prisión con la posibilidad de acceder a derechos liberatorios. Creo que en lo que implica la vulneración de derechos podemos hablar más concretamente de las reformas conocidas como reforma Bloomberg a partir del 2004, que tiene que ver con el endurecimiento de penas, concretamente que ante un hecho que tuvo repercusión masiva, como fue el secuestro y asesinato del hijo de Juan Carlos Bloomberg, el propio Bloomberg, ante una demanda que tuvo trascendencia pública, plantea la reforma del Código Penal y puntualmente esto implica que por determinados delitos las condenas a perpetua sean de 50 años sin posibilidades de acceder a los derechos liberatorios, por lo cual eso es violatorio de los derechos en función que primero se niega la posibilidad de resocialización y lo que implica el acceso a la libertad de acuerdo a la progresividad de la pena. Después yo creo que uno de los problemas que puede surgir de esta reforma es sumar a lo que ya es un problema en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, que es la superpoblación carcelaria y el hacinamiento. Y además que este tipo de reformas apuntan a una idea que para mí es falsa, que podemos denominarla como dentro de la lógica de la demagogia punitiva, que tiene que ver con recetas de mano dura, con la idea que con eso se combate la inseguridad. Yo creo que esas recetas de mano dura están muy lejos de ser soluciones y creo que termina siendo parte del problema, o sumando más problemas a los que ya tenemos en esa materia. Puntualmente lo que tenemos que considerar es que estas recetas de mano dura no son originarias de la Argentina, sino que vienen exportadas a Estados Unidos. Fueron ideadas por un instituto que era el Instituto de Manhattan, a pedido del alcalde Giuliani, con la implementación del neoliberalismo en Estados Unidos y con la posibilidad de ver cómo se administraba las consecuencias de ese sistema de injusticia social, que implicaba que un sector de la población no pudiera acceder a los derechos que les corresponden, por lo cual corresponde que cuando se quita de la política pública las instituciones que garantizan derechos, se implementa la presencia del Estado en términos absolutamente penales, y bueno, eso ha derivado en Estados Unidos en una superpoblación carcelaria, más allá que también cabe mencionar que en Estados Unidos las cárceles son un negocio porque son cárceles privadas. Yo creo que eso lleva a un colapso del sistema penitenciario y bueno, y también juega mucho en el apoyo a estas políticas de mano dura el miedo, el desconocimiento y el bombardeo constante de los medios de comunicación para que se crea que con mano dura se puede resolver algo. En lo que nos corresponde como Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, partimos de la base de un concepto que tiene que ver con la seguridad democrática, que creo que va en absoluta contramano con esta demagogia punitiva que tiene que ver con el pleno goce de derechos. La seguridad democrática no como solo una cuestión vinculada a lo penal, sino que está vinculada a la responsabilidad del Estado en garantizar todos los derechos que implican la dignidad humana. Muchas veces nos encontramos que muchas situaciones que tienen que ver con la violencia, la inseguridad, están vinculadas a situaciones socioeconómicas. Por eso creemos que el Estado debe garantizar y debe asumir esta responsabilidad. Y bueno, puntualmente entiendo que una condena a perpetua a 50 años sin posibilidades de acceder a la libertad, prácticamente, como lo dice Claudia Cesaroni, es una muerte en vida. Emanuel, ¿estuviste en contacto con pibes y pibas que están atravesando este tipo de condenas? En estos años que vengo trabajando en la delegación La Barría, nunca tuve contacto con personas que tuvieran condenas a perpetua. ¿La prisión perpetua no contradice los derechos a la vida que expresan los derechos humanos? Considero, como dije previamente, que, como dice Claudia Cesaroni, la prisión perpetua a 50 años sin posibilidades de acceder a derechos liberatorios es prácticamente una muerte en vida. Ustedes saben mejor que yo lo que es una cárcel y creo que lo mejor que puede pasar con la cárcel es o no entrar nunca o salir.
Después entiendo que quienes tienen que pasar por el proceso penal, cada uno lo podrá atravesar como mejor pueda, pero no podemos negar que las condiciones de detención son terribles y que hay varias responsabilidades por esto, ¿no? Hoy hablábamos del tema de lo que tiene que ver con las leyes vigentes. Las leyes vigentes para mí están bien, salvo estas reformas del Código Penal que estuvimos mencionando, que ya parten de un paradigma que creo que es violatorio de los derechos humanos y que además, como dije, no aportan soluciones sino problemas. Pero sí, creo que una prisión perpetua a 50 años, sinceramente, no creo que solucione ninguno de los problemas que tengan que ver con la seguridad ni con el pleno goce de derechos por parte de la sociedad en su conjunto. ¿Qué otros derechos humanos crees que transgrede la prisión perpetua? Bueno, hoy estamos hablando que el derecho a la resocialización, el derecho a la libertad, ¿no? A poder transitar una condena y que si uno pudo tener una buena conducta, estudiar, trabajar, replantearse la vida, pueda tener la posibilidad de forma progresiva, ir accediendo a la libertad. No veo que tenga mucho sentido que la cárcel sea un lugar donde las personas estén como una especie de depósito humano. También me parece que hay que poder analizar a la cárcel desde la perspectiva de lo que normativamente tiene que ser y después de lo que concretamente es. Preguntarnos si efectivamente la cárcel cumple con la función de resocialización que debería tener o que en definitiva si no la cárcel es un lugar de exclusivo castigo. Particularmente no creo que el castigo solo sirva para algo, no creo que infligir sufrimiento permita que una persona tome una decisión distinta a la de la elección de cometer un delito. Yo creo que eso es una cuestión que hay que plantearse, ¿no? Es una discusión que darse socialmente. Lamentablemente uno ve los medios de comunicación o escucha algunas opiniones de personas con las que uno tiene que tratar en algunas ocasiones, donde básicamente hay una idea de que las personas detenidas no tendrían que gozar de ningún derecho, que deberían quedarse en la cárcel y ya está, que si les pasa algo en la cárcel es consecuencia de sus actos y se la tienen que aguantar, pero me parece que esa es una visión de personas que no tienen contacto con esa realidad, que no tienen realmente la posibilidad de conocer lo que implica eso, no solamente para la persona detenida, sino también para quienes tienen que trabajar en relación al contexto de encierro y para la familia, sobre todo las cuestiones sobre las cuales muchas veces pesa tener que colaborar en resolver la situación de la persona detenida y lo que implica esa situación de vulneración de derechos. Básicamente me parece importante de lo que estamos hablando no agotar el tema en lo que yo pienso. Me parece importante que a partir de lo que estamos charlando empecemos a hacer las preguntas pertinentes, empecemos a poder abrir canales de diálogo en la sociedad y empezar a escuchar las voces que no se están escuchando sobre estas cuestiones, ¿no? Me parece importante que todas esas ideas que circulan y que ahora en las elecciones va a aparecer seguramente algunos candidatos que ya han aparecido a estar en contra de las garantías constitucionales, como si las garantías constitucionales fueran sinónimo de delincuencia y de impunidad, con estas ideas de que los derechos humanos defienden delincuentes, cuando en realidad el objetivo principal es que estas leyes permitan que desde el Estado no se cometan delitos contra la población civil. Esta mezcla de desinformación, con miedo, con esta perspectiva caótica, que da la pauta de que en la sociedad existe una guerra entre la gente de bien, entre comillas, y los delincuentes. Muchas veces creo que la gente que desconoce lo que implica el contexto penal en la realidad de lo que es, se pierde la posibilidad de conocer cosas tan importantes como este programa de radio, como conocer lo que hacen los centros universitarios, con las experiencias de aquellas personas que han atravesado el proceso penal pero han aprendido algo y han decidido torcer su destino. Y bueno, me parece que ese desconocimiento se traduce en la falta de empatía, esa falta de empatía tiene que ver con cierta ruptura de los lazos solidarios necesarios para una comunidad. Por eso creo que estas cuestiones, estos debates son muy necesarios para poder discutir lo que tiene que ver con la perspectiva de una sociedad donde se garantice sobre todo las cuestiones del bien común. En la legislación argentina, ¿por qué es tan difícil que los derechos humanos se cumplan en contexto de encierro? Básicamente con la prisión perpetua lo que sucede es que se perpetúa la vulneración de los derechos que ya son vulnerados para quienes están detenidos. O sea, si hoy hablábamos que hay derechos que son vulnerados, como el derecho al acercamiento familiar, el derecho a la salud, el derecho a una buena alimentación, a la higiene,
a una condición digna de hábitat, hablamos de superpoblación, hacinamiento, hablamos también de la posibilidad de casos de violencia institucional dentro de las cárceles. Bueno, básicamente esos derechos que son transgredidos, en el caso de las prisiones perpetuas, 50 años sin poder salir, se perpetúan también esa vulneración. Los tratados de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional, dicen que las penas no serán mayores a 20 años. Cuando son mayores a este número, se las considera inhumanas. Entonces, ¿por qué en Argentina, que a partir de 1994 se incorporan estos tratados internacionales, se tiene una prisión perpetua de 50 años para tener la posibilidad de pedir una libertad condicional? Como mencioné previamente, lo que sucede es que tenemos una contradicción entre los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional a partir de la reforma del año 94 y esta reforma del Código Penal que establece una prisión perpetua de 50 años. Puntualmente de esta contradicción lo que queda claro es que estas condenas son inhumanas, como bien plantean estos tratados internacionales, y entiendo que surgen a partir, como mencioné previamente, a una demanda masiva en considerar que la solución a los problemas vinculados a la seguridad se resuelven con mano dura, se resuelven con condenas donde prácticamente lo que se consigue es esa famosa frase de que se pudran en la cárcel. Y bueno, entendemos que hay una cuestión de violación de los derechos humanos grave ante la implementación de estas condenas perpetuas. Pero bueno, tiene que ver, me parece, con poder dar los debates que se consideran necesarios, hacer oír todas las voces que haya que hacer oír y desterrar estas ideas que básicamente consideran que la seguridad se garantiza con la violación sistemática de los derechos humanos. ¿Conoces algún trabajo o proyecto que se esté haciendo o pensando desde la Organización de Derechos Humanos en relación a la perpetuidad? Conozco el trabajo que viene realizando Claudia Cesaroni y el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, que es un organismo que ella integra, en relación a lo que tiene que ver con la vulneración de los derechos humanos que implican estas condenas a perpetua de 50 años, producto de la llamada reforma Bloomberg. También conozco la recomendación al Estado argentino que realizó el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que concretamente determina que estas condenas a 50 años son violatorias de los derechos humanos, porque concretamente, como hoy mencionaba, atentan contra el objetivo de resocialización y lo que tiene que ver con la progresividad de la pena y el poder acceder a la libertad. Y creo que es un debate, como vine diciendo anteriormente, que es necesario dar a nivel social, de poder escuchar todas las voces, de las universidades, de los actores políticos, de las personas privadas de su libertad, de familiares de personas privadas de libertad, de aquellas personas que fueron víctimas de delito, de las personas que forman parte del Estado. Me parece que tiene que darse un debate donde dejemos de tener un muro de por medio que no nos permita vernos y conocernos, que podemos reconocernos en nuestra humanidad, que en función de eso podamos reconocer lo necesario que es la vigencia de los derechos humanos para tener un Estado que garantice la dignidad humana y el bien común de la comunidad. Pero esta entrevista que me hacen y que la verdad que agradezco muchísimo, donde me permito reflexionar en voz alta con todos ustedes. Seguramente este debate dé para otros debates más que creo que son, como dije, fundamentales en lo que tiene que ver con la consolidación de la democracia a 40 años de su recuperación. Y creo fundamentalmente que esta entrevista seguramente deje más preguntas que respuestas, pero muchas veces es necesario hacerse las preguntas pertinentes para empezar a pensar en conjunto las respuestas a cuestiones que nos involucran a todos y todas. Les quiero agradecer sinceramente el haberme permitido participar de este programa de Telarañas. Agradezco nuevamente a los centros universitarios de la Unidad 38, de la Unidad 27, de la Unidad 52, de la Unidad 7, de la Unidad 2. Gracias por permitirme formar parte de esto. Este medio de comunicación, creo que en este debate que estamos planteando, es un medio necesario. Son las voces también necesarias para poder discutir la sociedad que queremos. Muchísimas gracias y cuando quieran volvemos a comunicarnos, y muchas gracias también a la audiencia por escucharnos y permitirnos poder expresar nuestras ideas y poder pensar en conjunto estas cuestiones que la verdad que nos atraviesan como sociedad. Gracias, Emanuel, por tu participación, y a los compañeros de los centros universitarios
Muy bueno todo lo que nos pudieron compartir acerca del acceso a derecho y su relación con esta ley. Ahora hacemos un corte, no te vayas, que enseguida regresamos con Telarañas, Voces en Libertad. Telarañas, Voces en Libertad, 10 años junto a vos. Si vivís una situación de violencia de género, podés acercarte a la Comisaría de la Mujer. 9 de julio 2652. Teléfono 480100. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría. Telarañas, Voces en Libertad, 10 años junto a vos. Estamos de vuelta en el tercer bloque de Telarañas, Voces en Libertad por Radio Universidad. ¿Qué tenemos ahora, Betania? Ahora llegó el momento de la sección PC, donde vamos a charlar sobre el taller de alfabetización que se dicta en las unidades 2, 38 y 7 y, como ya dijimos anteriormente, recientemente incorporado en la unidad 58 de Lomas de Zamora. Entrá a nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale a la campanita y entérate de todo nuestro contenido. YouTube, Centro Cultural Itinerante, El Musguito. Telarañas te invita a escuchar la sección PC. Diferentes actividades que los y las estudiantes realizan en el marco del programa de educación en contexto de encierro. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestra sección PC, Programa de Educación en Contexto de Encierro. Hoy seguiremos presentando las propuestas de extensión que ofrece nuestra universidad en conjunto con el Centro Itinerante El Musguito, dentro de las unidades penales. Los talleres abren las aulas para todos los interesados, tanto para estudiantes de las diferentes carreras como para estudiantes de otros niveles educativos y todos aquellos que quieran y puedan acercarse. Las diferentes propuestas brindan conocimiento y herramientas culturales, artísticas y de formación profesional que permiten reflexionar y percibir el contexto de encierro y la vida con una perspectiva diferente. Estoy junto a Nico y Silvi y hoy le presentaremos el taller de alfabetización que se dicta actualmente en los centros universitarios ubicados en las unidades penales 2 y 38 de Sierra Chica, 7 de Azul y este año desde la unidad 58 de Lomas de Zamora, un compañero que participó anteriormente lo está implementando en su pabellón. Buenas tardes, gente. Nico, ¿nos podés contar quién está al frente de este taller? Buenas tardes, Gonza. Al frente de este taller de capacitación para alfabetizadores se encuentra Daniela Urdampilleta. Ella es parte de la Universidad de Ciencias Humanas de la UNICEM. Junto a Analía Umpierres y un grupo de compañeros que venían realizando tareas de alfabetización, se impulsó la creación de este taller, que consiste en capacitar y construir formas de lectura y escritura para aquellos que no cuentan con estas habilidades. Los objetivos son encontrar y pensar algunas estrategias para motivar la escritura y lectura, sobre todo en adultos. La idea es que sea algo más que palabras o letras, sino que sea una construcción de la propia vida y al pensar reflexionando a partir del hecho de que no hayan podido acceder a la lectura y escritura como forma de comunicación. Este taller tiene una metodología de trabajo que se realiza cada 15 días. Sin embargo, las actividades que se realizan son semanales. Estas actividades se realizan en los pabellones donde habitan los alfabetizadores y luego en los encuentros quincenales. Se comparten los distintos resultados de las tareas que se proponen. De esta manera se van probando distintos métodos de enseñanza que vayan activando algunas de las formas de lectura y escritura. Se piensa y propone desde el taller trabajar desde la perspectiva de cada uno, pero se busca construir un trabajo colectivo entre alfabetizadores, alfabetizados y el equipo de talleristas que compone Daniela Urdampilleta.
El mayor desafío es lograr traspasar la idea de la lectura y escritura. Solo pertenecen a la escuela y que comprendan que a lo largo de la historia la lectura y escritura tienen un significado social y que los conecta con la historia de cada uno. Desde nuestro lugar le pedimos a los alumnos que participan del taller que nos cuenten su experiencia. Los escuchamos. Telarañas, voces en libertad. La propuesta me parece algo interesante de aprender, que es el taller de alfabetización, porque creo que me sirve para mejorar la parte de enseñanza, que no la tengo muy clara, y como no soy docente y no tengo la parte pedagógica, esto es una forma diferente de poder enseñar a alfabetizar a gente que no sabe leer y escribir, sin tener que llegar todavía al primer grado de la escuela. Telarañas, voces en libertad. La verdad que es algo que me suma al interés de poder participar de cosas fuera de lo que es el aula universitaria, como la parte extracurricular de la carrera. Y la verdad que es algo que me motiva, me lleva a seguir aprendiendo algo nuevo. Telarañas, voces en libertad. La propuesta al principio no me convenció, porque me parecía que con ese sistema no iban a aprender. Pero, o sea, yo acostumbrado, ya soy adulto y acostumbrado a la antigua escuela, digamos, me parecía que no iban a aprender. Así que al principio no me gustó. Pero una vez que la pusimos en práctica, sí, me gustó y me gusta mucho. Telarañas, voces en libertad. Haciendo el taller me siento bien, muy bien. Se forma un clima muy amistoso, muy agradable, y la verdad que quieren aprender, la gente que tengo quiere aprender, y hay de distintos niveles. Hay algunos que quieren mejorar su redacción y la ortografía, y otros que todavía están separando palabras y que están más atrasados, digamos, pero o sea, en distintos niveles y también en el medio. Pero se integran bien y trabajan con ganas, así que muy bien. La verdad que se pasa el tiempo rapidísimo. Telarañas, voces en libertad. Me decidí a participar porque mi madre era maestra y la verdad que yo pienso que deberíamos luchar todas las personas para que no haya analfabetos. Ojalá, es utópico decirlo, que no exista ninguno, pero bueno, que haya lo menos posible. Y si tienen ganas de aprender, enseñarles. Como dice el dicho, no regales pescado, sino enseña a pescar. Sí, estoy de acuerdo con eso y siempre tuve la inclinación a enseñar. Por eso me decidí a participar. Telarañas, voces en libertad. Debemos comentar que a los adultos les cuesta más, ya que tienen una construcción de identidad. Otra dificultad que se ve es que la historia de cada uno no estuvo atravesada por la lectura o escritura, y el hecho de no leer o escribir se relaciona con el abandono de las escuelas por distintos motivos personales. Así es, Nico, y la dificultad mayor que se ve en el taller es la individualidad. Muchos de los planteos acerca de cómo aplica la enseñanza son desde perspectivas individuales, y la tarea real es poder generar una propuesta colectiva. Es el proceso que más le cuesta a la gente comprender. Antes de cerrar, Daniela nos comparte su reflexión sobre el taller. Telarañas, voces en libertad. El no escribir y leer en general estuvo vinculado a dejar la escuela por algún motivo, que nunca es personal, siempre es social. Siempre uno deja la escuela por algo que sucedió en su historia, pero que estuvo vinculado fundamentalmente con lo social, con su posición social, con de dónde viene, con su historia familiar, con alguna cuestión de ese tipo. Entonces, un poco recuperar
eso, recuperar esa historia y ir construyendo otra, es como la tarea, ¿no? Esa es como también la reflexión, ¿no? La reflexión es invitar a construir identidad a partir de cómo escribirnos, de cómo leernos, de cómo pensarnos, pero no como una tarea de tipo psicológica o que hacemos terapia, ¿no? Sino como pensarnos en concreto, recuperando nuestra biografía, recuperando quiénes somos, de dónde venimos, qué trajimos, qué nos dijeron que nos ayudaron a quedarnos acá, ¿no? A vivir. ¿Qué nos ayuda a vivir hoy, ¿no? ¿Qué nos ayuda a quedarnos acá, a vivir, a pensarnos, a proyectarnos en el futuro, a proyectar nuestra identidad, nuestra subjetividad? Telarañas, voces en libertad. Gracias Daniela por la predisposición, gracias por acercar la alfabetización a las cárceles y por ser parte de la educación pública. Gracias compañeros por presentarnos este taller, su interesante propuesta, sus actores y el compromiso de aquellos que lo hacen posible. También le agradecemos al Centro Cultural Itinerante El Musguito por esta y por todas las propuestas que nos acerca. Hasta aquí ha llegado nuestra sección de PC, muchas gracias por acompañarnos y les deseamos que terminen bien su día. Muy bien compañeros, muchas gracias por su participación. Qué bueno que haya estudiantes que puedan alfabetizar a otros internos para que el acceso a la educación siga vigente en cárceles. Sigan así, desde Telarañas los alentamos a continuar estas propuestas y quedamos en compromiso para seguir hablando y dando a conocer estas actividades. Ya no nos queda más tiempo de aire, así que nos tenemos que despedir, mi querida amiga. Sí, Agustín, no tenemos más tiempo de programa. Aprovecho para despedirme. Hasta la semana que viene, mando saludos a todos y a todas. Gracias por su compañía, besos para vos Agustín y nos reencontramos la semana que viene. Gracias Betu, besos para vos también. Agradecemos a los estudiantes en contexto de encierro por haber sido parte del programa de hoy. Antes de despedirnos, les dejamos los contactos de la Dirección de Recepción de Denuncias por Violaciones a los Derechos Humanos. Comunicate al 0800-666-0943 todos los días, las 24 horas. Y si no, por WhatsApp al 221-5895-591 de lunes a viernes de 8 a 18 horas. También agradecemos a los oyentes, como siempre, que nos apoyan y nos hacen el aguante. Gracias por estar del otro lado. Esto ha sido todo por hoy. Les mandamos un afectuoso saludo y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 15 horas en Telarañas, Voces en Libertad, por la Radio Universidad 90.1. Nada más. Muchas gracias. Hasta el próximo Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.